Alex Bea es CSO, es decir, jefe de estrategia, en Smalltalk, un software de supervisión de exámenes online o lo que es lo mismo, una herramienta digital para el proctoring. Una solución que cobró especial importancia durante la pandemia y que es muy necesaria para las evaluaciones online. En este episodio, Alex Bea hace hincapié en la necesidad de lograr una regulación que acompañe el nivel de innovación educativa que tenemos. Nos explica por qué los estudiantes son los que piden herramientas de proctoring como Small y nos describe cómo debería ser, a su parecer, la educación del futuro. Bienvenidos al podcast de ClassLife, donde hablamos de educación y transformación digital con nuestros invitados, siempre con la vista puesta en el futuro. Podéis vernos en YouTube y escucharnos en Spotify, iVoox y otras plataformas de podcast. ¡Empezamos! Recuerda que en ClassLife somos expertos en gestión educativa y que con nuestra plataforma Todo en Uno, tu centro llegará más lejos, más rápido. Visita nuestra web para descubrir cómo ClassLife puede transformar tu día a día. Pues ya estamos aquí con Alex Bea para hablar un poquito más sobre proctoring y sobre su solución. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos encantados de tenerte aquí con nosotros para hablar un poquito de Small, pero vamos a empezar por el principio. ¿Cómo, cuándo y por qué nace Smalltalk? Es una muy buena pregunta y es ya hace unos cuantos años. Y no por mí, sino por mi padre, Ricardo Bea, que es un visionario, la verdad, en sus tiempos, porque él tuvo ya la idea en 2010. Él es exdirector de recursos humanos de varias empresas, algunas de ciberseguridad, las últimas, y él ya tenía el reto, ¿no?, de cómo formar a sus empleados que están distribuidos en diferentes lugares y al final eso siempre es un reto logístico, económico, desplazamientos, etcétera. Y a su vez también era profesor de algunas asignaturas a la universidad, lo sigue siendo, liderazgo y algunos otros temas, y veía que a veces él daba muchas clases a gente de Erasmus. Y claro, había personas que tenían que desplazarse de un país a otro solo para hacer un examen. Entonces estaba claro que ahí había que hacer algo, ¿no? Esa accesibilidad de educación había que trabajarla. Y es entonces en 2012 cuando monta Smalltalk y desde entonces, pues bueno, hemos estado trabajando para generar ese impacto y mejorar la accesibilidad a la educación de calidad a nivel global. Claro, o sea, todo esto es la teoría, ¿no? Vamos a hacer esta vigilancia a la hora de hacer un examen a distancia. Pero ¿cómo funciona exactamente? Porque, claro, tiene que ser un poco complicado. Sí, bueno, al final nosotros somos es un elemento importante para poder habilitar que la formación sea 100% en línea, ¿vale? Al final siempre el reto está en el examen, muchas veces, que te obligan a que sea presencial. ¿Pero por qué? Porque no se confía en el ecosistema online, ¿no? Es decir, no confía ni los profesores, ni la institución, ni la regulación, ¿no? Necesito realmente que haya alguien vigilando y saber que esa persona es la correcta, la que está haciendo ese proceso de evaluación, ¿no? Entonces, nosotros lo que vimos es con qué tecnología podemos habilitar que ese proceso se produzca online y de la manera, al final, pues que la experiencia de usuario sea lo mejor, lo más sencillo, que cualquier persona lo pueda hacer, ¿no? Y de ahí nacemos un poco con el tema de la biometría facial, ¿no? Pero de ahí hemos ido derivando en diferentes productos. Pero al final, como conceptos, nosotros nos integramos en la plataforma educativa donde ocurre el examen virtual. Nosotros somos un complemento añadido que cuando el usuario accede a ese proceso, a ese examen, se lanza nuestra herramienta y monitorizamos un proceso y devolvemos unas evidencias de lo que ha sucedido al cliente. Es decir, el alumno como tal no se tiene que descargar nada, no necesita ninguna herramienta adicional a la hora de hacer el examen. Ahí depende, tenemos diferentes productos y niveles de seguridad. En el nivel más básico, que es solo monitorizar a través de la webcam, no requiere ningún tipo de instalación, es multinavegador, multidispositivo, etc. Si le vas añadiendo diferentes elementos para también monitorizar el ordenador, ahí sí que es una aplicación de escritorio, o monitorizar el entorno es el complemento del móvil como segunda cámara para tener ese control del entorno. Entonces depende un poco del cliente y los casos de uso que requieran para implementar los diferentes productos y niveles que tenemos. Claro, estás hablando de monitorizar ordenador, de utilizar el móvil. ¿Aquí no hay algún conflicto en cuanto a privacidad? ¿Cómo se gestiona esto? Bueno, es buena pregunta, ¿no? Y la pregunta viene muchas veces. Al final, nosotros somos una empresa europea, nosotros hemos sido financiados también por la Comisión Europea desde 2018, donde trabajamos con ellos también a nivel ético, seguridad y privacidad a la hora de diseño y desarrollo de este producto, que lógicamente cumple con todos los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos Europeo, ¿no? Entonces, con todos los productos que ofrecemos.
Luego ahí también es importante trabajarlo con el cliente, cómo comunicar a los usuarios, que los usuarios sean conscientes, que tengan la libre elección de si elegir la parte online o sigo con el presencial, ¿no? Bajo qué condiciones se va a abordar esos procesos de evaluación, con qué tipo de herramientas y lógicamente tienen que dar con su consentimiento, ¿no? Tiene que ser proporcional al proceso evaluativo y que al final se requiere, ¿no? Porque a nivel de regulación se requiere también acreditar que la persona correcta está obteniendo el conocimiento, ¿no? Y entonces, en ese sentido, trabajamos con las instituciones, todos los temas de evaluaciones de impacto, con nuestro DPO, etcétera, ¿no? Hay una serie de procesos a tener en cuenta y que sin ningún tipo de problema, lógicamente, cumplimos con todos los aspectos de la regulación. Comentabas que la idea nació en 2010, ya hace muchísimo, y que fue en 2012 cuando arrancasteis con esta solución. Pero me imagino que con la pandemia debéis haber notado pues, un incremento notable de lo que es los usuarios, ¿no? de Smoke. No, sí, totalmente. También se pregunta mucho, ¿no? Si la pandemia ha sido algo coyuntural o algo estructural, ¿no? Y consideramos, sobre todo los que estamos en el ecosistema de educación, que sin duda es estructural, ¿no? Realmente entidades que igual jamás habrían pensado que harían un proceso online, lo están haciendo y ellos mismos te dicen que esto ha venido para quedarse, ¿no? Y te estoy hablando, por ejemplo, de bancos, de certificaciones financieras, entidades donde, o marcos regulatorios por la CNMV o el Banco de España, que están permitiendo que esos procesos se hagan online también, ¿no? Que el usuario puede elegir si presencial o online, pero se habilita un nuevo canal para poder seguir formándose a lo largo de la vida. Entonces, sin duda, esto ha aumentado, lógicamente, ¿no? Más de un 300% en volumen de usuarios, de exámenes, de uso en general, ¿no? Y también de diferentes casos de uso que han ido naciendo, como estos últimos que te he mencionado. Y sobre todo, porque al final es una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Lo que se iba a hacer igual en 5 años se está haciendo adelantando a meses y ya no solo eso, sino que se ha comprobado que se puede hacer las cosas diferente, Claro. abrir un nuevo canal y que funciona, ¿no? Y que realmente les permite ser más eficientes, ágiles. Esto no quiere decir que hay que quitar el otro, sino que simplemente es un complemento adicional, ¿no? Y que el usuario es el que pueda elegir cuál utilizar, ¿no? Al final es darle más opciones y que el usuario pueda formarse como quiera, desde donde quiera y cuando le venga bien, ¿no? Al final un poco va a ser la tendencia que está habiendo. Entonces, vuestro cliente principal son tanto centros como empresas, ¿verdad? Nosotros nacimos de la mano de las universidades. O sea, desde el inicio, también Ricardo como profesor, pues al final es un poco el que construyó a nivel de producto junto a ellas. Pero sí que es cierto que al final de ahí venía la primera necesidad de las universidades, que son los primeros que han demandado este tipo de soluciones para poder abrir ese canal online para sus estudiantes, pero cada vez está habiendo más en el ámbito corporativo, gobierno, certificaciones profesionales en general, ¿no? Se están viendo cómo marcos normativos están cambiando y están diciendo, oye, pues me están demandando las empresas que necesitan formar a sus empleados que están en diferentes lugares o certificaciones de cualquier tipo y necesitamos ser ágiles, nos permite ser más eficientes y reducir costes y poder ofrecerlo a gran escala, ¿no? Porque igual los espacios físicos son limitados, etcétera, ¿no? Entonces, a nivel de posiciones, procesos de selección, certificaciones profesionales en general, está cada vez creciendo más, ¿no? Ahora mismo un 60% de nuestros clientes es educación, 40% corporativo o gobierno. Claro, inicialmente puede parecer que es un poquito, pues eso, ¿no? Como invasivo, entre comillas, para los alumnos o las personas que están haciendo el examen, pero a la vez, como tú decías, les da esta opción para que puedan hacerlo a distancia sin necesidad de desplazarse. Entiendo que esto hace que el recibimiento sea positivo, ¿no? Por su parte. Totalmente. O sea, quiero decir, durante la pandemia es posible que hubiese una percepción negativa en el sentido que a la gente se lo estaba imponiendo las instituciones, ¿no? Pero porque no había otra manera de hacer los procesos. Claro, y la gente más joven también a lo mejor lo ve como, jo, qué rollo, ¿no? Que ahora ya no puedo hacer esto en los exámenes online o tal, ¿no? Pero la gente ya en secundaria o tal es Y el diferente. problema ahora es lo contrario. O sea, los estudiantes no quieren volver al presencial, Claro. prefieren seguir online, ¿no? Entonces, ahora está cambiando un poco el discurso. De hecho, en varios de nuestros clientes ya estamos viendo que los estudiantes están demandando seguir con nuestra herramienta para poder seguir haciéndolo online, ¿no? Porque les da esa flexibilidad de poder hacerlo desde donde quieran, evitar desplazamientos, tiempos, costes, etcétera, ¿no? Al final, esa accesibilidad que estábamos comentando y de hecho también estamos trabajando con las instituciones para medir ese impacto social, al final que es cómo permitir
estudiantes o personas que están en zonas rurales pues puedan acceder a esa formación porque no tienen centros cerca o tendrían que desplazarse varios decenas o cientos de kilómetros. Personas que igual, porque sea 100% en línea, también su coste es más accesible. Entonces están accediendo a formación de calidad también a un coste menor. Gente con problemas de movilidad reducida o también luego el último impacto que están viendo a nivel de reducción de CO2, ¿no? Entonces, todo esto lo estamos trabajando a nivel de indicadores de impacto con las instituciones porque realmente creemos que tiene ese impacto de mejorar la accesibilidad, la educación de calidad y que en definitiva y como consecuencia tienes que las personas, al estar mejor formadas, tienen acceso a mejores oportunidades laborales, ¿no? Entonces, esto sobre todo también en Latinoamérica lo estamos trabajando mucho porque ellos sí que están avanzando bastante en este sentido, porque a nivel de infraestructuras y comunicaciones pues sí que van un poco más menos avanzados, pero a nivel de digitalización están saltándose un paso ya y están avanzando bastante más rápido que en España en estos momentos, ¿no? Como decías en Small, pues os ayudáis de esta tecnología para poder mejorar la experiencia educativa de todo el mundo, porque al final es lo que comentas, es tanto para los centros como para los estudiantes. ¿Crees que la tecnología es el camino a seguir en educación, esta digitalización, esta transformación digital? Entiendo que sí, ¿no? Totalmente. Y un poco en la línea de lo que comentaba ahora, hace poco justo leía un artículo muy interesante de una encuesta, un reporte, un informe que había hecho Holon IQ con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde mencionaban el avance de la tecnología educativa en América Latina y el Caribe, ¿no? Cómo esto puede impactar a mejorar o tener un impacto socioeconómico y todo lo que ello generaba, ¿no? Hablaban de más de 1.500 nuevas empresas en el sector de EdTech, 4.500 empleos y luego un aspecto fundamental que era, dentro de la encuesta que hacían, que el acceso a la educación como la mejor oportunidad para generar un impacto, ¿no? A nivel socioeconómico en la región. Y sobre todo porque cada vez más estamos viendo que ya no es que solo tengas que formar a estudiantes, que piensas en estudiantes de 18 a 22 años, sino que, como estamos viendo, todo el mundo nos vamos a tener que estar formando a lo largo de la vida y todo el rato estar capacitándonos para ser al final empleables, ¿no? Esto está cambiando muy rápidamente y necesitamos formarnos de manera ágil, flexible, ¿no? A lo largo de la vida. Y esto la tecnología es lo que te permite, ¿no? Adaptar eso y cubrir sobre todo el gap, que ahora hay un gap importante entre lo que se está formando y lo que están demandando las empresas, ¿no? Que eso es algo fundamental a cubrir. Totalmente. Comentabas que en América Latina están avanzando súper rápido ahora mismo con todo el tema de la digitalización. ¿Aquí en España consideras que se está avanzando suficientemente rápido? Yo, es una pena porque creo que España a nivel europeo somos los líderes, somos unos países líderes en tema de formación online y educación, porque tenemos grandes empresas que están generando mucho impacto, pero creo que a nivel de regulación no está acompañando. O sea, es decir, eh, estamos muy bien posicionados, ¿vale? Para seguir creciendo y seguir liderando este sector. Y parece que ahora nos estamos quedando un poco más atrás, porque no estamos cogiendo la ola, ¿no? O sea, de un sector que está creciendo muchísimo, donde estamos muy bien posicionados, nos estamos quedando un poco a medias, ¿no? Parece que no estamos acompañando a la digitalización, a la formación online en general y a todo el sector educativo. Y sí que vemos que, por lo menos un poco las conversaciones que tenemos en América Latina, que ellos sí que ven en la educación como para poder incrementar o tener ese impacto, ¿no? En la región. ¿Y crees que es esta regulación la que está limitando el avance o crees que también hay como un poco de temor a estas nuevas tecnologías? Porque a veces incluso da como la sensación que el e-learning o la educación a distancia tiene incluso pues como mala fama, ¿no? O que hay gente que piensa que eso no es aprender de verdad y que aprender de verdad es estar en un aula cada día. Hoy, por ejemplo, estaba entrevistando a una persona que estaba terminando unas becas de prácticas en el extranjero y estaba buscando empleo, pero luego también quería formarse y seguir aprendiendo de unos aspectos especialistas, ¿no? Y me decía, jo, pues que lo voy a hacer online porque no sé dónde voy a acabar trabajando. Puedo acabar en San Sebastián, puedo acabar en Madrid, en otro país, pero claro, yo necesito flexibilidad, entonces no puedo ahora comprometerme a una formación presencial, no sé si voy a poder compaginar, etcétera, ¿no? O sea, entonces te das cuenta que todo tiene que coexistir. Lo que pasa es que no puedes poner puertas al campo.
y evitar que suceda la evolución, ¿no? Es decir, ahora mismo en España te obligan a que el examen sea presencial sí o sí. No tiene ningún sentido que tú estés ofreciendo una formación online menos el examen. ¿Quién va a venir? De fuera nadie. A los alrededores lo justo. Entonces, ahí ya estás poniendo cierta fricción a que las cosas evolucionen, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes aspectos que están trabajando, pero que todavía pues, queda por avanzar. Y que herramientas como la vuestra pues ayudan a que la gente tenga más confianza en esta educación online y al ver si finalmente pues la regulación acompaña a toda esta innovación. También en algunos clientes, de hecho, hacían encuestas a la hora de ofrecer, ¿no? ¿Preferís presencial online? La gente decía online. Y hay en otros clientes también que incluso demandaban este tipo de herramientas porque ellos querían darle credibilidad a su formación y que ellos eran los que estaban obteniendo ese conocimiento, ¿no? Eso se ha visto también mucho en sectores o en tipos muy competitivos que son en el área de medicina, ¿no? En medicina que son muy competitivos, ellos quieren demandar y yo quiero que se sepa que yo he sido el que ha adquirido este conocimiento y tampoco pues, quiero que igual compañeros haciendo trampas pues me superen, ¿no? Porque al final se están jugando su puesto laboral en un futuro. ¿Y tienes claro cuál es el camino a seguir en esta transformación educativa? ¿Cuál puede ser el siguiente paso? Yo creo que es el ecosistema en general, ¿no? Al final hay diferentes actores. Están las empresas, está la administración pública, están las universidades, ¿no? Los que al final permiten formar a las personas y creo que entre todos pues tienen que estar alineados realmente hacia dónde se debería ir, qué es lo que demanda el mercado, qué es lo que se necesita, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en este punto, en el momento en el que las personas necesitan formarse en temas digitales, competencias digitales, porque es lo que demandan las empresas para que las personas pues, luego podamos ser empleables, que es importante, pues hay un gran gap, ¿no? Y de ahí viene un poco todas las upskilling, reskilling que se necesitan, la demanda que hay ahora mismo de desarrolladores, gente que esté formada en aspectos de la nube. Algo que me llama curiosamente la atención y que lo comentamos el otro día era que yo, por ejemplo, he estudiado ADE con Ingeniería Informática, una carrera que salida profesional salimos todos perfectamente, ¿no? Porque es negocio y tecnología, o sea, es perfecto, ¿no? Pero, por ejemplo, hablaba con los de la universidad y que estaba como bajando, no conseguían atraer a más estudiantes, ¿no? Y en informática está pasando un poco lo mismo a veces y no existe formación, por ejemplo, muy especializada en la nube cuando es algo básico para todas las empresas actualmente, ¿no? Entonces dices, pues igual hay que trabajar de alguna manera el cómo vender mejor este tipo de formación y el empleo del futuro, ¿no? Porque igual los nuevos estudiantes o no son conscientes o falta ahí algo porque realmente hay un gap enorme, ¿no? Y nos sorprende, ¿no? A la gente que estamos en la empresa, en tecnología, etcétera, que no haya más gente que se quiera formar en esto porque sabes sí o sí que vas a tener empleo y que hay una demanda brutal, ¿no? Hay que trabajar un poquito más el marketing, ¿no? En este caso, por parte de los centros. ¿Y cómo crees que será o cómo te gustaría que fuera la educación en 2050? Para darte así ya mucho margen. Buena pregunta. La hacemos a todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, sí. No, la verdad no sé, pero sí que es cierto que en lo que se están transformando y como bien dice mi padre, al final la educación no ha evolucionado en los últimos siglos, ¿no? Al final eran charlas que daba el profesor a los alumnos, ¿no? Y ahora lo que está evolucionando es que las personas puedan formarse, digamos, adaptar mejor esa formación individualmente a cada una de las personas, ¿no? Y en online eso te lo permite, ¿no? Al final, el personalizar esa formación, el que te puedas capacitar en lo que tú necesites cuando necesites o desde donde necesites. De acuerdo con tus capacidades. Yo creo que también evolucionará bastante más también a la forma de aprender, ¿no? Que ya está evolucionando, ¿no? No tanto concepto teórico, sino combinar mucho el práctico, que es algo que también hace falta, por ejemplo, a nivel de grados, ahora están empezando a sacar algunos más que sean duales, ¿no? A mí me parece, yo salgo de la universidad y me parece básico que tenga que tener algo de experiencia práctica, ¿no? Porque 5 años igual estudiando, pues bueno, igual tenía que haber empezado la práctica un poco antes, ¿no? Entonces, hay diferentes aspectos, matices que habrá que ir trabajando, ¿no? Sobre todo, pues, acortar igual plazos o combinar mucho más de cerca teoría y práctica, estar mucho más vinculado al sector de la empresa desde el principio para entender las dinámicas, para saber hacia dónde tengo que ir, o qué me interesa más, qué me interesa menos, etc. Para que no pase eso de que terminas y de repente entras en el mundo laboral y dices, ostras, ¿esto qué es, no?
Claro, igual no puedes esperar 6, 7 años hasta que de repente accedes al mundo laboral, ¿no? O sea, eso tendría que pasar desde mucho antes. Entonces, bueno, ese tipo de dinámicas y relaciones entre empresa y universidad tienen que ser mucho más cercanas desde primeros y segundos cursos, ¿no? Pues nos apuntamos esta predicción y ya para terminar te queremos preguntar cuál ha sido el mayor reto que has superado. Yo el mayor reto, se lo voy a apuntar a Ricardo, el CEO, y a Manu. Manu es el CTO, sé que por eso, por ejemplo, estudiamos juntos, solo que yo acabo más en el área de negocio y el de tecnología. El reto que superaron es el que muchas startups tienen, ¿no? El Valle de la Muerte. Al final, fueron unos adelantados a sus tiempos y hubo un periodo complicado donde al final pues estás sobreviviendo, ¿no? Hasta que realmente llega un poco, te viene la ola y ya estás en el momento oportuno, ¿no? Pero para eso hay que llegar a ese momento oportuno vivo. Y fue ese reto pues, de sobrevivir a ello y llegar a la rentabilidad como empresa, ¿no? Donde estamos actualmente. Y la verdad es que bueno, fue un gran reto por parte de ellos el hacer llegar hasta aquí la empresa. Y también habéis llegado, que habéis cerrado ronda hace poquito también. Enhorabuena, aprovecho para darte la enhorabuena. Y con este reto superado, con este Valle de la Muerte dejado atrás, nos quedamos, Alex. Ha sido un placer poder hablar contigo y descubrir un poquito más sobre Smalltech. Muchas Igualmente, gracias. muchas gracias por la invitación. Y como siempre, gracias también a todos los que nos veis y nos escucháis. Os animamos a que dejéis vuestras inquietudes en los comentarios y a que os suscribáis a nuestro canal. Y recordad, keep empowering education.